Antes ver anime era algo que muchos escondían, hoy hasta los populares hablan de él. Algo cambió. ¿Por qué el anime dejó de ser solo caricaturas japonesas y se convirtió en historias que hacen sentir, crecer y reflexionar? Y la pregunta es, ¿por qué millones de personas se están conectando tanto con el anime? ¿Será por las peleas o por todo lo que nos enseña sobre la vida? Vamos a hablar de esto en Qué Buena Pregunta. Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Hey, bienvenidos a un capítulo más de tu podcast. ¡Qué buena pregunta! Estamos muy contentos porque ya acabamos de andar en épocas de felicitar a las madres. Gracias, madres, por hacer todo lo que hacen por nosotros. Muy felices de haber disfrutado y hasta haber tenido capítulo del año pasado con ellas. Así que un abrazo a todas las mamás que nos escuchan y denle un abrazo a todas sus madres si tienen a la suya todavía con ustedes. Me salud. Pero bueno, vamos presentándonos para darle con todo al día de hoy. Nos presentamos primero por mi derecha. Alan, su amigo Alan. Es que ya me Encuentran he redes ocupado. como ahí.chavimón, su amigo Nacho. Bienvenidos. Gente bonita, por este lado está su buen amigo Manny y a mí me encuentran en todos lados como Manny05J. Manuel García, la red de mi negocio Fly in Freighter. Y bueno, aquí su servilleta David Paz, PazSP en todas las redes sociales. Gracias por estar ahí al pendiente. Váyanse a escuchar nuestra música Carga Positiva en todas las plataformas. Y gracias por andar también ahí al pendiente en pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Pero bueno, la pregunta del día de hoy es: ¿el anime se volvió popular por esto? O dicho de otra manera es: ¿por qué el anime está conquistando al mundo? Estas son las preguntas. Me gusta más la primera. El anime se volvió popular por esto, ya signo de pregunta. Y para esto le voy a pedir a mi buen amigo Alan que nos cuente la historia del día. Échemelo. Se arma. Parábola inicial. El niño y el héroe imposible. Un niño veía una serie donde el protagonista siempre perdía. No era el más fuerte, no era el más talentoso y muchos se burlaban de él. Pero él nunca se rendía. Años después, ese niño creció. Y en uno de los peores momentos de su vida, recordó una frase de aquel personaje. Rendirse es cuando realmente pierdes. Y entendió algo. Tal vez no estaba viendo solo una caricatura. Estaba aprendiendo a resistir. Y bueno, con esto iniciamos el capítulo del día de hoy. Vamos a hablar por qué el anime se está volviendo tan popular. Hay ciertas cosas que aplican para la vida real. O sea, realmente hay muchos estudios científicos que confirman que las personas que crecieron viendo este tipo de contenido en su infancia, hoy en día son personas con mayor resiliencia. Y pues es el de los puntos que vamos a ir tocando. Ese es uno, ahí vamos de punto por punto. El primero es: el anime hace volar la imaginación. Por esto es algo que se ha vuelto tan popular hoy en día. El anime rompe los límites de lo normal. Alright. Y aquí yo le preguntaría al buen Alan: ¿cuándo fue la última vez que algo hizo volar tu imaginación? Pues lo tengo que hacer todos los días en el jale, pero es otra historia. Bueno, en este caso no fue el anime, tengo que decir que fue un libro. Ajá. Pero, pues justamente porque el momento que ibas leyendo, pues vas acá imaginando todo lo que va pasando, ¿no? Te digo, y si hablamos del anime, pues viendo One Piece, ahora sí que con las nuevas alertas de spoiler a los que no ven el manga, pues con los nuevos episodios en el BAF y todo lo que está pasando es así como que, no mames, ¿y ahora qué irá a pasar con todas las teorías que están pendientes de salir, ¿no? Sobre todo que One Piece está muy alucinógeno, ¿no? O sea, en el sentido que es tanta la imaginación de Oda que ves personajes y poderes muy extraños, muy random, que para empezar el personaje principal tiene poderes de goma, que puede que se haya inspirado a lo mejor en los Cuatro Fantásticos y digas, no, pues cuánta creatividad, pero ves Pero todos. ¿cómo usa sus poderes? Ajá, es algo que nunca habíamos visto en la tele y ves todo el trasfondo que hay, ¿no? Por ejemplo, los reyes del mar, la manera de los peces, ¿no? Que salen, la manera de los animales. Que haya sirenas, que haya gente en el cielo, que haya islas de todo tipo. Entonces el show está muy interesante.
Y pues en cada isla hay cosas bien raras, ¿no? Hay una isla donde están todos largos, hay una isla de gigantes, hay una isla de zombies, hay una isla de... Y está tan gracioso que está tan fumado todo el asunto que todo es normal. Pues sí. O sea, hay robots, hay ninjas, hay... pues bueno, hay piratas, hay ángeles, hay demonios, hay extraterrestres, hay... de todo. Y así como en One Piece hay muchos animes que nos hacen volar la imaginación porque hay algunos donde hay mundos futuristas, hay algunos donde hay poderes sobrenaturales y me gusta mucho en todo este tipo de series, incluso en las series de los cómics, ¿no? De Marvel, que hay superpoderes pero también tratan de justificarlo con las leyes de la física y el razonamiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo Boku no Hero Academy. Pues también hay superpoderes, pero tratan de justificarlo con que no puede ser tan OP o se cansa de cierta manera o funciona así. Entonces, el anime nos hace volar la imaginación con todo este tipo de cosas. Hay universos paralelos, hay criaturas y sobre todo también hay muchas filosofías, no todo es superpoderes. Uh-huh. También hay cosas de romance. Y también hay cosas de terror, y también hay cosas de ya que te ponen a pensar sobre la guerra, o sobre incluso el pensamiento humano, ¿no? De si esto es bueno o es malo, y ya te ponen a pensar como escala de grises, y depende de la perspectiva. Entonces, esto es algo muy, muy chido y muy genial, por lo que ha ido creciendo la popularidad del mundo del anime. Esto de que te hace volar la imaginación. Y aquí tenemos el caso real de Spirited Away de Hayao Miyazaki. Ganó un Oscar y mostró que la animación podía ser arte profundamente emocional y creativo. Es el viaje de Chihiro, ¿no? Me parece que sí. Spirited Away. Sí, se me hace que es el nombre que le dieron en Estados Unidos. Y tengo aquí datos de estudios sobre creatividad. Muestran que la exposición a historias imaginativas estimula el pensamiento creativo y la resolución de problemas. Así que todos los que son papás aquí, pónganle a sus hijos este tipo de caricaturas porque, pues como pueden ver, les ayudan a la creatividad y a la resolución de problemas. A diferencia de caricaturas que probablemente son las que están poniendo la mayoría de los papás, como Coco Melon o caricaturas en 3D así para bebés, que sobreestimulan el cerebro de los bebés o de los niños pequeños y por eso hay mucho déficit de atención y problemas de... Pues sí, todo este tipo de rollos porque no hay escenas que cambian muy rápido y con colores muy, ¿cómo se dice? ¿Estimulantes o qué? Muy llamativos, muy con luces, con muchas luces, muy estroboscópico. Ajá. Entonces, pues recomendación, pónganles este tipo de series. Nosotros crecimos con ese tipo de caricaturas. Véanos, estamos algo locos, pero al menos podemos concentrarnos y podemos tener mucha creatividad y nuestras cosas. ¿Se pueden concentrar? Y ahorita que decías cambios de secuencias de colores y todo ese rollo, yo dije, ¿seguro? ¿Seguro? Últimamente ya también en el anime andan metiendo mucha animación, ¿no? No, desde antes. Pues desde siempre estaba. No, y cuando veíamos Dragon Ball, pues eran escenas así muy tranquilas, o sea, sí había muchos golpes y esto, pero no era así como pum, 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 como ahorita de cada... No, sí, cada que se aventaban poderes y demás. Pues estaba mucho, de hecho, pues no sé si era leyenda urbana o si fue en realidad, ahí nos dicen ustedes, pero de que gente le daban ataques epilépticos, ¿no? Cuando veía anime. El programa, el capítulo de Porygon de Pokémon. Fíjate que ese capítulo sí lo llegué a ver en su momento, pero lo llegué a ver así en una ventanita de este tamaño, que no vaya a ser la que me den unas convulsiones. No, como los Simpsons. Pero tengo entendido que nomás le hacía daño a los epilépticos o a la gente que tenía ciertos... Fotosensibilidad. Ajá, y bueno, en Japón también pasó ese problema porque en Japón veían la tele así bien cerquita por las casas chiquitas. Y pues ni modo, Porygon al ataque. Que lo parodian en Los Simpsons también con un programa de robots. Pueblo la banda que hace que los niños se desvivieran. ¿La banda? La cancioncita. Ah, la canción que deprimía a la gente. Sí. Mejor la ponemos en edición.
Ya sé, Después mejor de la este ponemos momento en de lip edición. sync. Bueno, en el caso podemos poner porque la música de No es así, no del se tutu. manda a Nintendo. Sí, sí. Pero bueno, aquí el consejo es, la imaginación no es algo infantil, es una superpotencia y es algo que se necesita hoy en día en negocios, en la vida diaria e incluso para pues, un montón de cosas es necesaria la imaginación, que esto nos lleva a la creatividad y a la innovación. Así que bueno, tratemos de andar desarrollando este tipo de cosas. Y pues pasamos al punto número 2, que se volvió popular también porque enseña resiliencia y a nunca rendirse. Y aquí Tardamos 20 años, ¿o qué? 25 años en ver a Ash Ketchum. Muchos protagonistas empiezan siendo débiles en este tipo de series. Y pues aquí la pregunta que les hago, chicos, es ¿por qué conectamos tanto con personajes que sufren? Como Ash Ketchum. Porque nos identificamos con él. ¿Qué otros personajes se han identificado, chicos, o les han gustado protagonistas de series de anime? Pues a mí me gusta mucho Tanjiro, Tanjiro, el de Demon Slayer. el que empieza y ve a su familia. Pues que se la viven todos menos a Nezuko. Y luego, Digo, y a pesar de eso, pues nunca pierde como que la amabilidad y la nobleza, güey. Se me hace muy chido eso. O sea, y como que siempre así bien centrado de que a pesar de que... Pues bueno, me gusta mucho una frase que ponen, por ejemplo, que dice: a pesar de que pierdas a quienes más quieres y todo el rollo, pues tienes que tener en cuenta que la vida sigue y no te puedes quedar estancado en eso. y lo le dice Rengoku también, ¿no? Que las personas más fuertes pueden ser más amables y que algo así, que no tienen por qué, pues sí, burlarse de los demás, sino que tienen esa fuerza para proteger a los demás. La responsabilidad de los fuertes es... sí. Algo así. Ahí nos corrigieron ustedes, Naruto, chicos. que es latino. Naruto, más ¿por qué dices perrón que es aquí. latino? O porque no tiene papás. El pobre Naruto, que evangeliza a la gente diciéndole: yo antes era como tú. ¿Sabes? Yo antes era como tú. No, pero fuera de borrote, yo creo que Naruto sí me enseñó a mí un chorro. Pobre Naruto, que sí lo ves sin padres, que nadie lo quería en su aldea. Todo el mundo lo odiaba porque lo relacionaban con el monstruo que Era el niño destruyó demonio. y mató a muchos de sus familiares. Y a pesar de eso, pues él quería ser el presidente, diríamos, el Hokage, el de la ciudad, el más fuerte. El más perrón de ahí. Y pues al final logra su sueño, alerta de spoiler, pero Mira, otro personaje latinoamericano fue Edward y Alphonse de Full Metal Alchemist. Oh. Que su papá se fue por cigarros y nunca volvió. Eso es también Sí. bien fuerte, la historia Está bien fuerte. de intentan revivir a su madre y se dan cuenta Y que las cosas no pasan. la ciencia dice que no se puede y se lo reconfirman, pero pierden el cuerpo del hermano y el brazo y la pierna del hermano mayor. Y ya la trama no es vamos a salvar a mamá, es vamos a recuperar nuestros cuerpos. Ya vimos que no se arma. Ya vimos no que lo no se recomiendo, puede. Pecas, es muy pegriloso. No intenten revivir a los muertos. Ya vimos por qué decían que no se podía. Pero pues sí, en general, pues yo creo que hemos aprendido mucho. A uno que a mí me marcó mucho es el de Black Clover, el Asta. A mucha gente no le gusta porque es muy gritón. Pero su magia es no rendirse. Ajá. Se me hace muy chido esa serie en el sentido de que ya después la copiaron con otra que salió de lo mismo, pero... O sea, es alguien que no tiene magia y quiere ganarle a todos los que tienen magia. Y Mashley. también Mashley, ya después fue una serie parecida, pero ahí fue con fuerza. Mashley me da mucha risa porque es una parodia de Harry Potter, Está bien literal. absurdo, güey. De hecho, es una parodia, creo, confirmada de Black Clover, Harry Potter y One Punch Man. Dicen que es el hijo del de One Punch Man con la psíquica que sale en One Punch Man. Papá. Del Ay. papá. Es el hijo del papá. Pero bueno, en realidad, si se pueden analizar todos los animes, yo crecí con Dragon Ball Z y me imagino que muchos de los que nos escuchan conocen Dragon Ball Z o lo vieron todo. Y siempre vimos un Goku que nunca se rindió, que siempre veía la manera de ganarle a todos. A lo mejor no era el mejor ejemplo de padre,
Ni el más inteligente respecto a ganar las peleas y ya. Y siempre metían todos en problemas porque le interesaba mucho hacerse más fuerte y pelear con los más fuertes. Pero también nunca se rindió y eso nos enseñó durante toda la serie y crecimos con eso. Oye, yo crecí con Elfen Lied, con Evangelion, Con Caballeros del Zodiaco. School Days. Seiya. Así también. Sí. Pero que crecí con muchos animes gore. Berserk. Con Ranma. Ranma. También Ranma nunca se rendía a pesar de que se transformaba con agua. Oye, Deja no tu es una coco, muy buena o sea, habilidad. A mí me gustaría esa habilidad. Podría hacerme millonario con una página azul. Sería el streamer más famoso. Oye, ahorita, por ejemplo, hace poco vi con Rosy Ranma, güey. Y luego me quedé así como de que, ay, no me acordaba que la trama está tan sexual. ¿Te acordabas? El Japusai. Sí, o sea, sí, pero ya cuando la vi fue así como de que, ¿cómo dejaban que viera esto de niño? ¿Te dejaban? ¿Eh? Digo, yo lo ponía, pero siempre era mi madre como, no vean, todas las caricaturas de anime son del diablo. Mamá, ¿sí? es Pokémon. No, es del diablo. Oye, lo dije en un episodio hace mucho, pero a mí sí me llegó a pasar de, no mamá, no es del diablo, mira. Y lo que salía la escena de Satan, Satan. Ya sé, también en Dragon Ball de que, no mamá, mira, es un programa para niños que te enseña a no rendirte y a pelear por tus sueños. Y luego salen las escenas del maestro Roshi acá. Y luego tú, ay, qué coincidencias, todos los capítulos son pelea. Y justamente cuando pasan mis papás, Vaya, muchas gracias. sale la escena de, oh, qué blanditas son las esferas del dragón. Ese fue Yamcha, ¿no? Sí, el Yamcha. Pero, pues bueno, aquí tenemos datos de Naruto se volvió un fenómeno global porque Naruto representa a alguien rechazado que jamás deja de luchar por sus sueños. Y también tenemos el dato de que historias de superación generan identificación emocional y motivación en las personas. Así que aquí el consejo es, no subestimes el poder de seguir intentando. Yes. Y el anime nos recuerda que el talento no siempre vence, la perseverancia también. Que mejor si tienes las dos cosas, pero si nomás tienes talento, el de la perseverancia te va a ganar. Por ejemplo, Freezer. Acá. Freezer. Pero ya después eso sacaron de la manga, cara, el otro. Me fui a entrenar como una habitación del tiempo. 15 minutos. Y como hice soy 10 un prodigio, lagartijas. ahora me hago dorado como usted. E hice otras 10 lagartijas y ahora me hice Black Freezer. O sea, así como el SNES. Animes que nos enseñaron mucho, un poco no pica, no sé. Boku no Pico nos hace pensar que todo es posible en la vida. El favorito de las redes sociales. El más recomendado y el más odiado. ¿Por qué me recomendaste esto? Pero como ya lo empecé a ver, Pues ya ni modo. lo tengo que terminar para no quedarme con la duda en que se acaba, ¿no es cierto? Yo nunca lo he visto, pero esa es la temática. Y bueno, punto número 3 de por qué se está volviendo tan popular todo este tipo de series es porque desarrolla empatía. El anime te hace entender incluso al villano. Así que la pregunta, chicos, es: ¿y si las personas no son malas, sino están heridas? ¿Qué opinan de eso? Fíjate que ahorita que estoy viendo la novela española esta de Valle Salvaje, la protagonista me cae gorda. O sea, la protagonista es la ¿Quién es la protagonista? ¿Es Pepa o es la otra? No, la protagonista es esta Adriana, la tipa que casaron a la fuerza con Julio. ¿Es una pelirroja? No. Ah, ok. No estoy del todo enterado. Pero me cae bien gorda la protagonista. Y entonces la tía, que la ponen como una de las principales villanas, la tía empatizas con ella y dices, esta es la verdaderamente buena, ella solamente se preocupa por el bienestar de su familia y la otra es una perra. Entonces... Y la otra es una egoísta que solo piensa en el amor de verdad, así. Esa es la familia que va a tener. Ajá. Y la vida que va a tener. Sí, la otra es una egoísta. Pues, por ejemplo, ahorita que tocabas de Boku no Hero, el Shigaraki.
Shigaraki. En realidad, pues lo estuvieron utilizando toda la serie y al último terminó siendo el mero malo. Bueno, fue el villano final. Pero porque fue un niño que pues, le fue bien de la fregada, la neta, y pues ya se aprovechó de uno de los villanos para empezar a lavarle el coco y que hiciera todo lo que él quería. Pero fue por las heridas que tenía Shigaraki. Sí, pues también vemos en Naruto, ¿no? Que sale en las primeras temporadas Gaara, que pues está todo trastornado y luego llega Naruto a decir su frase salvadora. ¿Sabes? Yo antes era como tú. Y luego Nagato. empieza Gaara a agarrar la onda y a hacerse bueno. Nagato, ¿quién era Nagato? Ah, el Pain. del Rinnegan, ¿verdad? El Pain. Ajá. Ok. Sí, que igual, o sea, él era así como de que también lo mismo, le lavaron el coco aprovechándose de lo que le dolía. Y luego, no, pues ya hice un cagadero, pero déjamelo, Pero pues déjame descago. déjame lo Sacrifico resuelvo. para revolver. Soy un hombre que resuelve, así que Primero muerto antes que no resolver. Y que se muere. Acá. Censura esa la palabra. No, sí está permitido en ciertos contextos. Ok. pero pues bueno, en general si se ponen a pensar, nos hacen ver mucho la perspectiva del villano y te hacen dar cuenta que pues si no hubiera vivido todo lo que vio, a lo mejor hubiera sido alguien diferente. Sí, la mayoría de las veces el villano no es tan villano como nos hacen pensar. Pues como en One Piece también, que te cuentan la historia de todos los villanos, güey. De Big Mom, de Kaido, Del que va vestido de bebé. ¿De qué? El que va vestido de bebé. Sí, cámara, ya al último estás hasta llorando por los villanos también, por algunos. Otros sí dices, chingue su madre. Big Mom sí me cae bien gorda. Aún viendo su historia. No, pero eso te digo, o sea, te enseñan. ¿Qué? Estuvo el muy pasado, triste. No dije que empatices con todos. Se comió a toda su familia que tiene buen... El que sí empatizo es la mamá de Luffy, Crocodile. Se ve el pasado, nunca se vio el pasado así de Crocodile, ¿sí? No, nunca se ha visto. Al rato cuando salga ¿cómo se llama? El rey de los... De Socamas, Guinemba. No. No, El que los transforma de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Ivanko. Emporio Ivanko. Al rato que él diga, voy a Pero contar mira, el pasado de Crocodile. Él sabe algo. El live action sí nos dejó claro que sí era mujer. ¿Por qué? Porque en una de las escenas, cuando está la ejecución de Roger, se ven en todos los personajes principales de espaldas y se ve Ivanko, pero como mujer. Digo, se ve Ivanko, se ve Crocodile como mujer. Puede ser, están metiendo muchos spoilers en el live action. Hay que ver qué pasa. Y bueno, aquí yo tengo ejemplo que uno de los personajes más icónicos de los nuevos animes, que es Eren Yeager. Porque si ves esta serie Attack on Titans, que rompe constantemente la idea de buenos y malos, Sí. obligando al espectador a cuestionar perspectivas. Nunca me verás ver esa serie, esa la odio con todo mi corazón. ¿Por qué, ¿Tú güey? dices que antes había salido? ¿Por qué lo odiabas? No, simplemente la odio por lo... La animación, el dibujo. No, no, ¿qué te- Porque hace referencia a la Segunda Guerra Mundial. No, eso está chido. Pero la odio por lo popular que se hizo y se me hace que ya la gente nomás lo veía por eso, o sea, como que no lo veía por... Realmente por importarle, sino porque... Ah, ya por la así vi. como que era el fenómeno, no mames, tengo que verlo, y como que eso ya me cayó gordo y dije, pinche serie para niños rata. Pinche poser. Y ya por eso nunca la vi y nunca la voy a ver. La neta sí está bien chida si no sabes, si no tienes ningún spoiler. Porque hay como mucho misterio y te van sorprendiendo así de que... este personaje, como yo creo es como Game of Thrones, de que este personaje me cayó muy bien y se ve que es bien chingón y esto y lo otro. Lo acaban de asesinar. Y así te tienen en la Estos mis serie. traumas con Game of Thrones y la boda roja. El nuevo personaje de seguro va a tener mucho desarrollo. Ned Stark va a ser el rey de los 7 reinos. ¿Qué? Iba, ya no perdimos la esperanza. No sabemos cómo se va a salvar esto. ¿Qué? Oh, no mames. Pero bueno, si ven Attack on Titans, alerta de spoilers, sí te hace cuestionarte mucho quién es el bueno y quién es el malo. Porque hay unos personajes que van ahí porque los mandaron a una misión a una isla a poder
salvar a todo el continente. Y hay otros personajes que dicen, estos malditos vienen a destruir todo, hay que darles en su madrina. Y entonces ya no sabes acá de quién estás. Y luego ya el que te hicieron querer al inicio, que era el prota, ya no sabes si realmente es bueno o es malo y te estás cuestionando en las últimas temporadas y de rayos, ya no sé a quién apoyar. Ya no sé si quiero que gane o que le ganen, ¿no? Luego, por ejemplo... No sé, se me fue la idea. Se me fue el avión. Dije, va a hablar de lo mismo, va a hablar de otra cosa. Pero te bueno. Voy a decir de la parte cuando... Voy a cambiar la palabra para decir... Acábalo. Eso está muy bueno. Pero bueno, aquí el punto es que este tipo de series de anime generan mucha empatía. Ahorita estoy hablando de los villanos, pero también puede haber estos animes de romance, de shoujo, no me acuerdo, creo que sí se les dice así, ¿no? Shoujo. No me acuerdo de los géneros, te mentiría. Shoujo, o a lo mejor les dicen yuri, o a lo mejor les dicen yaoi, o... Los yuri es el romance entre niñas y yaoi es entre niños, ¿no? Sí, pero bueno, el punto es que también en el tipo de los románticos hay mucha empatía entre los personajes, de que, voy a ayudar a mi mejor amigo, a mi mejor amiga para que pueda salir con la persona que le gusta, y voy a juntar todas las piezas para que puedan tener la cita más romántica, y todos los amigos le ayudan a hacer detalles, o puede que le pase algo al prota y luego, no sé, una humillación pública en la escuela, y luego llegan los amigos y no te apures, a mí también me han pasado cosas y yo te entiendo, y luego ya el que le hizo la broma después de unos capítulos de no, sí me mamé y perdóname, y te empiezan a enseñar mucha empatía y mucha psicología. Pues hay muchos también de deportes que también manejan mucho toda esa parte. Me gusta mucho Haikyuu. No, fíjate que no he visto Haikyuu. Voleibol. Me lo han recomendado mucho, pero no lo he visto. También me gusta Blue Lock. ¿Cómo se llamaba esa que era de natación? ¿De Esa me gustaba mucho. ¿De natación? No, esa no la vi nunca. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba más pegándole a fanservice para mujer, pero me gustaba porque me mama la natación. Porque eran mujeres que nadaban, o eran hombres que nadaban, o eran ambos. No, eran puros hombres que nadaban. Okay. Era fanservice para mujeres, como Saint Seiya. Ajá, era fanservice para mujeres. ¿Saint Seiya era fanservice para mujeres? Sí, de hecho. No me voy a quedar con las ganas. El Alan acá analizando. No lo había visto de esa manera. Pues... Mira, hay una escena donde Yoga está congelado a pesar de que es el personaje de hielo. Free se llamaba. Y luego llega un personaje de cabello largo. Y luego, amigo, vengo a calentarte con mi cosmos. Pero pues... Por eso te digo... Te voy a salvar con el fuego del amor. Es dudoso. Está en una zona ahí, crisis zona. Sí, porque Sailor Moon era el fanservice para hombre, pero realmente los hombres decían que esas caricaturas eran para niñas y no la veían. Y veían Dragon Ball. Sailor Moon y me aventé casi todo lo de... ¿Cómo se llamaba? El de Clamp, ¿no? Del estudio. Sí, Clamp. No, Clamp era el de Sakura Card Captors, creo que ese era otro. No, pero era el... A ver, vamos a investigar. Debe estar en los grandes. Inuyasha. El primer amor. Sakura, mi primer amor. Ay, te digo, si hablamos de historias así chidas de desarrollo del personaje y de superación y todo el rollo, Mob Psycho 100. Sí. Que es... Nomás lo dejo así por ahorita porque se me hace que a lo mejor por ahí traes algo al respecto. Madhouse. Pues traigo un poco. Okay. ¿Cómo? Madhouse se llama la casa productora de animación de Sailor Moon. Sailor Moon, yo creo que Serena, no sé cómo se llama en japonés, debe ser el personaje más famoso mujer que de toda la historia, yo creo. El anime. Del mundo del anime, no creo que haya una mujer más famosa en el mundo del anime. ¿Tú qué opinas, Mini? Se me hace que no. Ahí se puedes topar imágenes en las redes sociales de los reyes del anime y sale la de Sailor Moon siempre. Mira, de Madhouse tiene Ninja Scroll, que sí lo llegué a ver. Vampire Hunter D, que también lo llegué a ver. Dead Paradise. Hunter x Hunter x Hunter. Death Note. Ya con Death Note ganó el público One Punch de aquí. Man. Y Card Captor Sakura. Con razón la primera temporada de One Punch Man estuvo chido. Las demás se pasaron en la animación.
Sobre todo la tercera. Pero bueno, punto número 4 de por qué está creciendo. Sí, yo creo que sí, perdón. Punto número 4 de por qué está creciendo la popularidad del anime. Shobits. Los animes hablan de temas profundos que muchas series evitan. ¿Qué? Hamtaro, güey. Hamtaro. Ese sí era para niños. Bueno, pero aquí la idea clave es que el anime toca temas existenciales, emocionales y filosóficos. Y aquí la pregunta, chicos, es ¿por qué muchas veces el anime se siente más humano que otras series? Porque se enfoca en profundizar en los pensamientos de los personajes. Mucha gente dice, qué pendejada, ¿quién va a estar peleando y pensando en todas las cosas? Pues justamente por eso, porque en el anime al momento de que están teniendo el combate o la pelea, te explican todo lo que está pensando, lo que está sintiendo el personaje. Yo creo que esa parte es algo que te hace conectar más en ese sentido. Que por ejemplo, si lo ves tú, o sea, como en el live action de One Piece, ¿no? Uh-huh. Ok, llegan, por ejemplo, la pelea con el Kuroneko, el mayordomo. ¿Sí? Y acá pelean y todo el rollo, se dicen 2 3 cosas así como de que, sí, porque le hiciste esto a mi amiga, eres malo, y la chingada. Se acaban los fregazos y bye. Pero en el anime profundiza, por ejemplo, en la parte de que el Kuro le vale madre su tripulación y a Luffy le hace enojar eso, y ahí es donde te muestra mucho los ideales de las partes que están interactuando, y como que profundiza más en el por qué están haciendo las cosas y no solamente así como que pasa ya. Bueno, yo lo siento de esa manera. Manny, ¿tú qué opinas? Porque muchas veces el anime se siente más humano que otras series. Yo siento que también, o sea, porque te explican todo el contexto desde la raíz de la historia, de por qué se volvió malo, por qué es bueno, por qué es así, por qué es de una manera u otra, o como que te explican todo el contexto de lo que está pasando y que nunca ves detrás. Por ejemplo, One Piece es mucho de contarnos, obviamente es relleno, ¿verdad? Pero aunque digan que no tiene relleno, pero nos ponen así de que, el flashback en donde vamos a contar la historia de Robin y luego 50 episodios contándonos la historia de Robin, bueno, exagero, ¿verdad? El flashback en el que vamos a contar la historia de Luffy y sus hermanos y luego eso hizo como 50 episodios. El flashback, pues eran como 30, 25. Como 5, creo. No, son un chingo. Sí, es que la de Luffy sale 2 veces. Sale una parte y luego después vuelve a salir otra parte. Y luego... Eso sí. Y luego que el flashback donde contamos la historia de Jinbe, que se disculpa con Nami, que el flashback donde contamos Entonces como que te van profundizando con todo eso y eso es lo que se vuelve humano, o sea, como que empatizas, de repente dices, a este vato lo odio nomás porque sí, y luego como que ya te cuentan la historia de atrás y dices, ok, está chido, y eso lo vuelve humano, eso lo vuelve así como que ese sentimiento de... Uh-huh. Estos no son personajes simplemente al azar o simplemente así como en las películas o esto, que no tienen un desarrollo, sino que ya conoces todo el show, ya conoces todo lo que piensan, lo que dicen, lo que está pasando. No sé, me lo imaginé así de que golpeando en el anime, luego, lo siento, esto me duele más que a mí que a ti, perdóname. ¿Sabes qué? Cuando pelea contra Sanji parece así. Perdóname, Sanji, pero vete a la... Contra Usopp, pobre. Qué buena paliza. Estuvo chida. Que por ejemplo de los flashbacks y todo este rollo, pues que los tienen que meter porque si no argumentalmente vale madre la historia, güey. Ajá, sí. Pues como ha ido creciendo y creciendo y creciendo, de repente, por ejemplo, si no entra la historia de los hermanos de Luffy, pues, ¿cómo meten a Sabo? Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen que están corrigiendo en el live action? O en la nueva, que ya, por ejemplo, te meten los guiños de güeyes así que salen mucho después, para que la historia después no se vea como que, la estamos armando. Sino que adquiera así el sentido desde el inicio. Y bueno, está chido. Temas profundos que se tocan en los animes, le voy a traer un recuerdo a Manny, para que platique de este recuerdo. Temas profundos, Manny, tú vas a recordar. Full Metal, Nina. Dijiste profundos, no violentos ni de Vietnam. ¿Son temas profundos? No mames. Por algo Full Metal es considerado el top o de los mejores del anime. Yo lloré. Es mi trauma que no he podido superar, mi psicóloga. ¿Qué tan profundo es lo que pasa ahí en esa parte, Manny? Conectas con el personaje, ¿no? La morrilla, así como en contexto, pues no tiene mamá. Solamente tiene a su jefecillo, que es un alquimista nacional.
Y ganó su título y esto porque creó el primer homúnculo que hablaba. Mira. Perdón, la primera quimera que hablaba así de los homúnculos, nada más creó y otros cabrones, ¿verdad? Pero creó la primera quimera que hablaba, entonces era como, no mames, qué chido. ¿Cómo lo logró? Es un gran científico. ¿Cómo lo logró? Es un gran científico y eso, y luego pues está en el examen de que tiene que hacer otra cosa para poder seguir siendo un alquimista nacional. Y pues ya conectas, o sea, son como 2 capítulos nomás. Y duelen toda la vida. Duele toda la vida, o sea, son como 1 o 2 capítulos en donde conoces a Nina, donde conoces la historia, donde es así como que súper guau. Y este tipo, el papá, está súper obsesionado porque ya le van a hacer el examen y tiene que pasarlo. Y luego de repente ya no sabes dónde está Nina. Y luego llegan los hermanos y luego, logró otra vez hacer una quimera que hablaba. Y luego de repente llega y te dice, hermano. Y es como, no mames, es ella. ¿Qué hizo ese maldito? Nina tenía un perro que quería mucho. Nina tenía un perro y casualmente sale un perro que habla después. Sí, por el color del pelo de Nina. Sí, está bien profundo. Me duele mucho, hermano. O sea, siendo sincero, yo creo que Full Metal ha tocado los temas más fuertes y profundos que yo recuerdo de los que haya visto. Debe haber más, ¿verdad? Unos más oscuros que otros, pero la manera en que te lo ponen es una manera muy humana y a lo mejor no tan cruda como otros animes, y yo creo por eso pegó tanto. Oye, sí es cierto, yo lloré mucho con Full Metal también, como cuando... No, ¿por qué están enterrando a papá? Parece que lloverá. También. Pero no hay no. Sí, va a llover. No, pero también conectas un montón con el coronel, ¿no? Cuando llegan contra Envy y luego... y luego, no importa si me destruyes, entonces solo escupiré algunas de estas gemas y volveré a la vida, pues te haré escupirlas todas. No, ya para. Estúpido, bueno, ¿crees que me pare a la vez? Si quemaste la boca. Si siento el dolor, pues órale. Si conectas un chorro, si lo vieras sin todo el contexto dirías, no, qué cruel este coronel. Sí, pues es que es experimentación con humanos. Es, por ejemplo, eso de la ética de la investigación, hasta dónde llegas con esa parte, güey. Luego, pues, por ejemplo, están las guerras, está toda la parte del... El querer poder. La segregación también de la gente. El racismo y la xenofobia. Sí, se tocan muchos temas muy interesantes. La depresión se toca, pues. Oh, sí, definitivamente. Oye, Evangelion es de los más famosos de esos temas psicológicos raros. Pesadones. La primera vez que lo vi no lo entendí. La segunda vez tampoco. Me van a decir que soy parte de la secta, pero también One Piece está bien denso, güey. ¿One Piece? Pero te lo pone bien bonito. O sea, es que en One Piece nadie se muere, excepto Ace. Canibalismo. Alerta de spoiler. Canibalismo, esclavitud, guerras, orden mundial. Pero experimento con humanos. Lo que sí es cierto es que todo el que ve One Piece, que está iniciando, le dicen sus amigos, vas a llorar. en alguna o en muchas partes vas a llorar viendo esta serie. Yo no entiendo por qué la gente lloró con Ace. O sea, sale... Yo tampoco, a mí tráfico de niños. Yo no conecté con Ace, la verdad. Es que mira, si me hubieran puesto la historia del flashback antes de que muriera, pues sí hubiera llorado, pero me lo ponen 5 episodios. Me lo pusieron después de que había muerto. Y luego se muere. No, pero yo tampoco conecté con la muerte de Ace porque dije, fue tu culpa. Vinieron todos a salvarte y luego todavía te regresas. Que tu papá, ahí voy a ver si mi papá. Que tu papá. Pero por ejemplo, Chopper sí tocó mi corazón. Ay, cállate. El Merry, que es un barco, tocó mi corazón. El villano bebé tocó mi corazón. Robin, güey. Sí. Yo con Chopper y Robin son mis dos partes más. Chopper y Robin, con Robin me agüité un chorro porque... O sea, que no ofrecían realmente la recompensa porque yo pensé que era bien poderosa y nomás la hicieron por hijos de la... Ajá. Sí, pues sí te saca un chorro de lágrimas y te mete muy temas muy profundos. De hecho, lo que dijo Manny lo tenían aquí en los datos de la investigación, que Neon Genesis Evangelion se volvió famoso por explorar ansiedad, vacío emocional y la mente humana. Sí. Que yo comparto lo que Manny. Yo en mi adolescencia vi Evangelion con Manny y con algunos amigos y pues no le entendía mucho.
porque toca temas muy, muy profundos de... Sí, mira, yo en su momento llegué a ver Evangelion y no lo entendí, y luego lo volví a ver más adelante y no lo entendí, y luego ya después lo vi ya de adulto y ahora sí. Sigo sin sí. entenderlo. No, ya de adulto sí lo entiendes, y luego ya con las ovas, que es como que un reboot de Evangelion visto desde otra parte, desde otra realidad alterna se supone. Había uno que era Retake Evangelion, pero ese era un fanfic de Evangelion, ¿estaba chido? Era hentai. Y los que veíamos Evangelion de adolescentes decíamos, no, pues es una serie de robots que pelean contra ángeles gigantes. Y después dices, cabrón. Estaba bien denso. Esta chica besó a un niño, ¿por qué no le contó como acoso a él? Qué infantil a él. Y es cierto, nunca lo había puesto a pensar así. Tenía como 14 años, ¿no? El Shinji. Tenía como 14, a ver, vamos a buscar el dato. Bueno, aquí tengo datos de que las historias profundas generan conexiones emocionales más fuertes y memorables. Y aquí el consejo es, no huyas de las conversaciones profundas. Así, este es un gran consejo, no huyas de las conversaciones profundas porque son las que realmente te sanan, son las que te hacen crecer como personas. Y siendo honestos, la mayoría de la gente solemos evitar estas conversaciones porque son incómodas. O sea, tocar temas profundos con tus amigos, de, no sé, hablar cosas así como, güey, es que la verdad, tuve un ataque de ansiedad por esto. No, amigo, me sentí deprimido, me viví todo esto o cuando estás justamente en el proceso, te es muy difícil hablarlo. Y son temas muy profundos y no sabes cómo conectar con las personas y explicárselos y compartirlos, o te da vergüenza porque, como dije, siempre se siente incómodo hablar temas profundos. Pero cuando te acostumbras a la incomodidad de eso, empiezas a comprender más al otro y a ponerte más en los zapatos de aquellas personas. Y tus relaciones empiezan a mejorar porque empiezas realmente a conectar con los demás. Creo que esto es algo muy, muy chido que hemos aprendido de algunos animes y de algunas series que hemos visto. ¿Qué ibas a decir del dato, Meni? No. ¿No encontraste el dato de la edad de Shinji? Es 14 años. 14 años de edad. Ya anda matando ángeles y preguntándose cosas en una silla. Y pues bueno, algunos animes entretienen, pero otros te cambian la vida. Y pues algo que también tienen el punto número 5 de lo que tienen este tipo de series es que crean sentido de comunidad. La gente dejó de esconderlo porque encontró una tribu. Y aquí pues la pregunta, chicos, ¿se han sentido más comprendidos con gente que tienen los mismos gustos? Claro. Sí. Mira, yo era de las personas que criticaba One Piece y ya lo he visto 2 veces. Bueno, lo vi una vez completita, estoy al día con los capítulos que están saliendo. Y llevo la segunda vuelta en el 600. Sí, fíjate que a mí se me hace bien loco esto de, pues sí, ¿no? De las tribus, porque antes en el anime te decían otaku y te bulleaban y te decían que por qué veías esas ñoñadas. Eso sí, todos veían Dragon Ball Z, ¿verdad? Porque salía en la tele y eso era considerado normal. Y los Caballeros del Zodiaco a lo mejor, y también en los Supercampeones, y a lo mejor Sailor Moon las mujeres. Pero si ya veías algo más, te decían, no, otaku, vete de aquí. Los otakus no se bañan. Pues eso sí, la verdad, no se bañaban. Y la gente que veía este tipo de cosas tenía que ir a algo que hay un capítulo de Bob Esponja que me da mucha risa, que la convención, y te ibas a este tipo de convenciones con todos los, a lo mejor hoy quisieran compararlo con los Terians, ¿no? Pero te ibas con todos los otakus o toda la gente que veía este tipo de cosas y te das cuenta que sí eran muchos. Fíjate que ahora que lo pienso, nunca he ido a una convención, güey. ¿Nunca fuiste a una convención? Tenemos que llevarte a una convención. Está chido porque te topas a la gente, el actor de doblaje de esta serie. A veces llevan hasta de películas el que hizo la voz de Bowser y lo piches. Ya, a mí se me tocó ver a Goku. A Goku, al Mario Castañeda. Castañeda. Al Vegeta, que no me acuerdo cómo se llama. Vegeta. Me tocó escuchar al que cantaba las de Digimon, al que cantaba los de Dragon Ball. Pues ese sí lo viste, sí ¿no? me tocó con Ángel, pero fue el concierto nada más donde cantó.
Estuvo chido, la neta. Y pues en este tipo de eventos de las convenciones, pues ya va la gente que es súper fan, ¿no? Y hacen cosplay, y hacen fandoms y... No entiendo por qué la gente criticaba en aquel entonces, porque ibas ahí y te ibas de cosplay, pero de un cosplay así que se podía hacer muy ya hoy. Y luego las morritas que iban vestidas del otro, pues te besaban, entonces estaba chido. Era donde muchos aprovechaban, ¿no? De que, hoy no tengo muchos amigos, pero voy a tomarme fotos con todas las cosplayers y van a decir, oh, ¿la conoces? Sí, es mi amiga. Sí, a huevo. ¿Me la presentas? No, pues ve este anime y a la próxima convención me acompañes. Mira, te voy a confesar, güey. Yo en el bachi, con mis compas éramos acá como que medio friquizones, pero no éramos tan de estar hablando de anime y todo el pedo, ¿no? Pues pendejeábamos nomás en general. Y había un grupito que eran unos chavos que sí les encantaba el anime, güey. Y ahí andaban acá pues con sus bandas de Naruto y todo el rollo, ¿no? Corriendo así por el bashi. Te lo juro, güey. Yo los envidiaba, güey. Desde que decía, no mames, yo quiero tener los pines así que ellos traen, o quiero tener la banda de Naruto, güey. Y en ese entonces todavía ni siquiera veía Naruto, o sea, a los 15 yo empecé al anime como a los 16, 17 años, ya fuera de los, como decía Paz, de lo que sale generalmente en la televisión abierta, ¿no? Más porque no tenía cable. Y la neta sí, yo sí los veía y decía yo, no mames, quisiera estar con ellos, como dice el del meme, ¿no? Acá de que solo quiero ser uno de ellos, reír con ellos. Pues hubieras hablado y te hubieras acoplado con ellos. No me llevaba mal, güey, pero como que sí me dio acá miedito caer en el grupo de los otakus porque sí los trataban feo. La neta. Me van a excluir con ellos. Ajá. Yo me acuerdo de esto de crear comunidad. Cuando salió Saint Seiya, el Hades, o la saga de Hades, era un momento en el que tal vez muchos de los que nos escuchan son jóvenes, no sé, tal vez no les tocó, pero tal vez a nuestro público objetivo, más o menos de los que nos escuchan, sí les llegó a tocar, si algún momento vieron anime. Que no era tan fácil encontrarlo en internet, o sea, era muy difícil encontrarte anime en internet o cosas por el estilo. Tienes que sacar tus DVDs, sí. Entonces tú tenías que ir a una tienda, bueno, yo me acuerdo que en aquellos entonces iba a una tienda bien rara, que no sé qué ni cómo no por me el pasito. asaltaron. ¿En el pasito? No en el pasito. En donde está Catedral, avanzabas un poquito más para atrás. Subías por unas escaleras acá que estaban bien, o sea, que no decía el local, no decía que era local de anime, no decía nada, o sea, era... Por el hoyo, acá. Sí, subías acá unas escaleras bien antiguas y luego subías así como que a una construcción medio derrumbada, medio así de que aquí me van a desvivir. Estoy teniendo recuerdos. Y entrabas y era una tienda de anime. Que estaba acá como que bien escondidilla, o sea, como que nada más los que la conocían sabían que existía y los que no. Los que no lo veían y decían, no mames, ahí me van a desvivir, ahí me van a asaltar. Y tú entrabas así con mucha confianza y llegabas y luego así como que tienes los nuevos OVAs de Saint Seiya, ¿no, Simón? Y creaba esta comunidad porque me acuerdo que con mi grupo de compas, acá al pasillo, su hermano y así, mi grupito de compas. El Keki, era como, no mames, ya tengo los nuevos episodios. O los conseguías ahí o los conseguías en el pasito. Y ya era como, ok, pues vamos a verlos. O sea, era calidad pésima, era así como que... No sé cómo, del VHS grabado. Del VHS grabado, eso no sé cómo los conseguían y todo porque estaban en español. Yo creo que lo sacaban del Ares o el Kazaa o algo así. Yo creo, sí, o sea, era calidad pésima, pero así vimos Saint Seiya en su momento y era ese... de esperar 6 meses a que salieran 2 episodios para verlos y era como wow. Sí, estaba bien difícil. Y de hecho eso fue lo que hizo que creciera mucho este tipo de público, de gente que le gusta el anime, que se volviera popular, que empezaron a ver muchas plataformas de streaming donde ya lo podías conseguir más fácil. Incluso en las redes sociales ya hasta empezó a subirlo gente y ya lo empezaban a ver por pedazos así mientras andaban trabajando, cosas por el estilo de ahí. Ay, pon el capítulo y chum chum, y estaban trabajando y ahí lo iban viendo en las redes sociales. Entonces eso ayudó a aumentar este tipo de cosas. Pero el otro punto importante de esto es que cuando tienes gente con los mismos gustos, pues se hacen comunidades muy chidas, no solo con el anime, ya sea con la música, cuando estás en los conciertos y todo este tipo de cosas.
personas en los clubs de lectura que les gusta a todos leer y todos están comentando de libros. Hay clubs de política también que todos ahí se andan ahí a la defensiva y todo, pero pues les gusta y andan tirándole a los del otro partido y hay clubs de todo tipo según los gustos. Entonces es chido ese sentido de comunidad que se va generando con algo que conectas. Yo, por ejemplo, del TEC, pues por ejemplo, tenía varios amigos que nos gustaba el anime, ¿verdad? Y pues como dices, hicimos comunidad y conectamos chido. Y estaba bien gracioso porque uno era así como que bien metalero, otro era bien cholo, el otro era fresón, luego el comodín, su servidor también ahí, y acá. Y pues se hacía el merequetengue. O sea, nos platicábamos ahí, nos acoplábamos chido, ¿no? Y de que, no mames, ¿viste el nuevo capítulo que salió de la madre? Pero en especial, un amigo que tenía del TEC, Omar, donde estés, hermano, que incluso ya después de que salimos de la carrera, todos los jueves teníamos así día designado, güey, de que yo vivía solo en ese entonces aquí en La Reo, donde están ahorita mis papás. Y de caía Omar, jugábamos un rato Super Smash, nos comprábamos siempre así de ley, cada quien una caguama, y nos compramos una bolsa allá afuera de papas toreadas o de chips morados, güey. Y ahí nos aventamos unas 2 horas jugando Smash y luego ya nos poníamos a platicar de puros animes. Y nos quedábamos así como 2-3 horas. Y era la mamá, güey. Te digo, la neta, de las mejores amistades que he tenido, sí, gracias al anime. Pues cosas de la vida, ¿verdad? Que pasan y... Un amigo, el buen Abel, a ver si algún día viene aquí al podcast, él de repente andamos así en una reunión o algo y pone unos videos de adivina el opening del anime en 3 segundos o no sé cuánto, y luego ahí están todos concursando, es el otro, bla, bla, y luego todos, no, pues la neta, quién sabe, esas canciones están bien raras, no, esos animes ya, quién sabe quién los encuentra, son los ocultos de los ocultos. Pero bueno, aquí el consejo es, nunca te avergüences de lo que amas. Nunca te avergüences de lo que amas. Si te encanta, si te gusta el metal, si te gusta el rock, si te gusta el anime, si te gusta el yaoi, diría Manny, pues no te avergüences, o sea, son tus gustos y va a haber mucha gente que conecte contigo en ese tipo de sentidos. Y bueno, la gente dejó de esconder el anime cuando descubrió que no estaba sola. Así que pasamos al punto número 6, que es ¿por qué ahora el anime es tan popular? Y aquí la idea es, el mundo cambió y el anime también. Y aquí la pregunta, chicos, ¿el anime cambió o cambiamos nosotros? Cambiamos nosotros. Ahora no me gusta el anime. ¿Ok? O sea, de adolescente para allá sí me gustaba. Ahora ya no te veo anime. O sea, te veo las series clásicas que algún día vi. Te veo ahorita One Piece porque me enviciaron con One Piece y tengo que terminar esa segunda vuelta. Y ahorita, pues, Elbaf está chido. Pero ya no veo anime. O sea, ahorita en la actualidad ya no veo anime. Entonces yo creo que fuimos nosotros los que hemos ido cambiando. O sea, porque ahorita siento que se ha vuelto popular. Gracias a que los que crecimos con el anime cuando llegó a México, por ejemplo, pues crecimos con ese ambiente de es que no lo podía hacer así abiertamente, no podía hablarlo porque me iban a bullear o lo que sea. Por ejemplo, ahorita Alan que comentó del TEC. Del Bachi. Del Bachi. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la UASH, había un club de anime y siempre fue como, yo quiero pertenecer a ese club. Pero nunca me atreví porque era, si pertenezco a ese, pues voy a ser de los excluidos. Porque era un mini club así que se juntaban en uno de los audiovisuales acá X. Y dije, no, pues si me junto ahí, pues entonces ya me voy a quemar entre la universidad, la sociedad universitaria. Y ya voy a ser excluido y ya no me van a invitar que a las novatadas, que a esto, que aquello. Entonces fue como, no quise. Entonces yo siento que fue el cambio, ¿no? De que nosotros crecimos con eso. Y fue esa sociedad de no puedes hablarlo abiertamente, pero cuando nosotros ya empezamos a tener hijos y demás, bueno, nuestra generación, pues fue como, bueno, lo que yo no pude hacer, que sí lo haga mi hijo.
Lo que mi mamá me prohibía porque decía que era el diablo, velo aquí conmigo, Pero mijo. claro, mi amor, el niño necesita 15 figuras de diferentes animes acá. Sí. Y su pijamita de Cocoon. Entonces siento que eso fue, o sea, no tanto que haya cambiado por el hecho de muchas otras cosas, sino que siento que fue nosotros que no pudimos hacerlo, o sea, como que le inculcamos a nuestros hijos de lo mismo que nos gustaba a nosotros, o sea, como que bueno, a nuestros hijos yo no tengo y espero no tener, a menos de que algo malo que suceda, ¿no? Pero, la generación de nosotros como que le inculcó eso a los hijos. Y ya se volvió la norma, o sea, ya no se volvió la excepción, ya no fue como, ahora los vemos raros porque fuimos nosotros, ahora los que dijimos, tenemos que cambiar eso, o sea, si en su momento no se podía y no podemos hablarlo como tal y no podemos decirlo, pues ahora que las nuevas generaciones si lo hagan, entonces ya como que se volvió popular, se hizo, ahora sí influyeron todos los demás factores de que, pues es más fácil, ya no se batalla, ya no tienes que ir a la tienda rara donde parece que te van a vender estupefacientes. O a ti. O a ti. Te van a quitar algún órgano. O que te van a quitar algún órgano, así. O sea, como que ya toda esa apertura, pero siento que el mundo es el que, o bueno, nosotros mismos fuimos los que estuvimos cambiando, de cambiar ese paradigma para bien. Algunos nos volvimos amargados y dijimos, ya no ver anime, ya no tengo el tiempo. Y por ejemplo yo sí lo pienso como digo, ya no tengo el tiempo, o sea, ya es una persona adulta, ya no tengo el tiempo para ponerme a ver anime a gusto. Si los que me gustan, si One Piece por ejemplo, batallo para verlo cuando sale el episodio nuevo, o batallo para ver cuando quiero ver algo y nomás me aviento en vacaciones. No, o sea, ya es como ya no tengo ese tiempo, ya me siento una persona que ya ha cambiado, que los gustos han cambiado, que ya hasta cierto punto es como que el proceso de madurar, ¿no? O sea, no de que, maduraste y ya no te gusta el anime, no, en el sentido de que tienes otras prioridades y eso ya pasa al segundo plano y ya es como dices, bueno, pues me gusta, pero ya no lo puedo ver, entonces si ya no lo puedo ver, pues X, o sea, ya no me interesa tanto como para estarme dando ese tiempo para hacer otras cosas, para hacer otros sueños, para hacer otras circunstancias de mi vida, y ya como que se va apagando. Bueno, en mi caso se apagó ya eso de querer ver anime. Es como, sale un nuevo anime, pues sí, o sea, no me interesa, simplemente no tengo el tiempo para ponerme a ver otra vez anime, para ver las cosas nuevas. Por ejemplo, ustedes hablan de repente de que no, que esto, aquello. No, son series que nunca he visto y que yo creo nunca voy a ver porque no me doy ese tiempo ni... Es que los japoneses siempre te sorprenden. Cuando crees que ya lo viste todo, de repente un anime y se cae de una máquina expendedora de comida. Y luego, esa cosa no va a pegar. Vamos a sacar la tercera temporada. Y yo, fuck, ¿cómo logran estas cosas? ¿La de qué? ¿El Rooster Fighter? La del gallo. Un gallo. En México nos amamos los gallos. Pegó en México, quién sabe por qué. Creemos Me gustan que los gallos. creemos que es porque tiene un significado espiritual en México. No, de hecho es porque En México no. Me gustan los gallos. Aquí hay gallos que pelean de vez en cuando. Tiene sentido, Alex. Para mí es normal. Alan, ¿tú por qué crees que se haya vuelto más popular el anime? ¿Crees que tiene que ver con eso que dijo Manny de que, amor, piensa en el futuro de Carlos Goku? En parte sí. Y lo otro fue también la accesibilidad a la información, güey. Definitivamente, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de la prepa, cuando los platico ahorita, pues hablamos de un 2000, ¿qué te gusta? ¿2001 a 2004? Más o menos. Entonces hace 20 años, los que tenían acceso al internet en la prepa no estaban buscando anime la mayoría. O estaban metidos en que quieren andar noviando, o en el Messenger o cosas así por el estilo. Y los que tenían el acceso a que pues, algún amigo le invitó, un primo le enseñó o algo así por el estilo, eran como que como sabían del anime, ¿no? Y ya hoy por hoy, pues ya lo vemos que está en el Netflix, ya está un Crunchyroll, güey, ya está en donde quieras. Entonces, ya pues la juventud, como decía, así como desde la misma esencia del anime, colores, vibrantes y todo este pedo, es algo que les llama mucho la atención. Y normalmente, si te fijas, complementando la parte que decía Manny, pues es en la época donde estás buscando así cosas que te llaman la atención, ¿no? Y ya te encuentras más fácilmente a alguien que te diga, me encontré con esta serie, la vi, me gustó, le platica al amigo, o la comparte en redes sociales.
y ya de ahí, pues, mucho más rápido llega la gente. Entonces, en aquel entonces era una serie que salió en Japón, que me llegó acá, que alguien tiene el manga, me lo enseñó y me dijo que está muy chida. ¿Conoces Wishiruwashi? ¿Qué? Así escuchábamos antes de que con Unosuba, no. Y ya ahorita es güey, salieron 5 animes nuevos, aquí están, ya los tenemos. Si trata este, ahí están los resúmenes. Sí, ¿Cuál te interesa? Y eso también ayudó mucho a que se popularizara. Y la verdad es que, así como en Japón es un éxito, es un mercado bien cabrón, pues obviamente lo que funciona en un lado casi siempre va a funcionar en muchos otros. Obviamente hay sus variantes. Pero siendo algo atractivo, que te conecta por las emociones, que gusta... Y más de que ya le empieza a gustar a un grupo más grande de gente, se forma una masa crítica de que ya cierta cantidad de personas les gusta y ya se vuelve moda y ya a todos les gusta. Entonces, pues de hecho aquí tengo el dato de que series como Demon Slayer y Jujutsu Kaisen rompieron récords globales y llegaron a públicos masivos, que incluso dicen que la película de Demon Slayer vendió más que muchas películas de Hollywood y que querían que ganara un Oscar y todo, pero andaban diciendo, no, pues es que es otro género y no puede entrar en los Oscars y no sé qué tanto. Y aquí en datos tengo razones del crecimiento de por qué se volvió más popular. El streaming, como decíamos, mayor facilidad, las redes sociales y clips virales, donde pues muestran las escenas así como más McLean y la gente dice, no mames, tengo que ver eso, a ver de dónde salió. O muestran las escenas de más fanservice y lo dicen, ¿eso de dónde es? A ver. También la mejor accesibilidad, historias más emocionantes que muchas series actuales y la cultura geek dejó de verse rara. De hecho, eso está bien loco porque no solo pasó en el anime, también pasó en los videojuegos. Incluso se han hecho famosos youtubers que son streamers, ya no tanto que hacen viajes o que muestran cosas de la vida, no, los ves jugando videojuegos. Cotorreando. A mí me sorprende mucho ver a mis sobrinos ver youtubers, streamers que están jugando un juego en una computadora y el juego está 2-3, ni se ve tan chido, pero pues ellos dicen, no, es que me hace reír mucho y no, es que nadie lo juega como él. Es que si ves a Rubius. El Rubio estaba gracioso en los de terror. Gritaba también como los de juegos, güey. O si te pones a ver todo lo que hacen en Minecraft acá de supervivencia y... Pues, la neta sí. Y tengo datos también de que la industria global del anime ha crecido a niveles históricos y mueve miles de millones de dólares anuales. Y explota gente animadora a lo pendejo. Y sí, no les paga tanto como ellos creerían. Aquí el consejo es, no tengas miedo de demostrar lo que te apasiona. Y antes se burlaban de los fans del anime, pero ahora la cultura pop gira alrededor de ellos. Así que ya se están volviendo los populares y los virales en muchos sentidos. Y ya para ir acabando, el último que traigo es que el anime nos recuerda a quiénes queremos ser. Muchos personajes representan ideales humanos que nos han inspirado lealtad, valentía, amistad, disciplina. Por ejemplo, One Piece ha conectado con millones por haber hablado de libertad, sueños y amistad. Y las historias inspiradoras pueden influir en valores y en la motivación personal. Así que aquí el consejo es rodéate de personas que tengan este tipo de historias que te inspiren, tanto ya sea como el contenido que ellos ven, tanto como lo que están haciendo de su vida. Yo creo que aquí lo más interesante es que al reflejarte con los personajes, lo apliques también en tu vida y digas, si él pudo, yo también puedo. Y no lo digo solo en el anime, también lo digo con las amistades que tengas, los mentores, que tú veas a tu amigo y en lugar de tener envidia, tengas admiración y digas, mi carnal es un chingón porque está dirigiendo un grupo de trabajo de algo que él tuvo que aprenderle desde cero y luego irlo sacando adelante y se le está rifando y ha hecho un excelente trabajo y dices, lo admiro y quiero aprender de él. Mi carnal es un chingón porque sabe un montón de cosas de sistemas y luego después dijo, también quiero ser maestro y quiero compartir con el mundo, con las nuevas generaciones para que, pues, compartir algo de lo que sé para hacer de este mundo un lugar mejor. Ah, por eso ya pensé que era para conseguirme una novia. Para conseguir una novia que sea joven. Sí, pero el sentido es de que dejemos de tenerle envidia a los demás, es una gran tontería.
La envidia solo indica que estamos teniendo un pensamiento de escasez en el que creemos que si él gana, yo no puedo ganar. O que si él está ganando mucho, yo no me puedo llevar nada del pastel. Como si... menos. Ajá. Entonces, lo ideal es que pensemos una mentalidad ganar, ganar. Todos podemos ganar. Si la riqueza crea más riqueza. Si alguien hace una construcción, va a haber más riqueza para los que venden materiales, va a haber más riqueza para los arquitectos, va a haber más riqueza para los constructores, para los que estudian la tierra, va a haber más riqueza para los vendedores. Entonces, se crea una cadenita, es un ganar-ganar para todos siempre en todo tipo de negocios, en todo tipo de aspectos de la vida. Y no tengamos envidia, tengamos admiración por los demás. Y qué bonito si podemos inspirarnos incluso con historias como las que vemos en el mundo del anime, de los cómics, de las series de Netflix. Entonces yo creo que eso es de lo más importante y lo más genial, el poder darnos cuenta que es imposible vencer a alguien que nunca se rinde, y que yo creo que es de las cosas más importantes de la vida, porque en las escuelas nos enseñaron a sacar buenas calificaciones, nos enseñaron a ser inteligentes, que más que ser inteligentes es ser responsables, pero nunca nos enseñaron que allá afuera iba a haber un mundo muy diferente y que las reglas eran súper diferentes, y que este tipo de reglas las vemos más en este tipo de series, como el trabajo en equipo, como una buena comunicación, como no rendirte por los sueños, como darte cuenta que no está mal equivocarte, que equivocarte es parte del proceso y que tienes que caerte a veces, incluso muchas veces, para poder llegar a ese éxito que buscas, para poder llegar al cuerpo de tus sueños, para poder llegar a todo eso. Entonces, pues bueno, chicos, vamos cerrando. ¿Qué les gustaría decir para ir cerrando con todo lo que hemos visto el día de hoy? Mira, pues por ejemplo, pues yo soy un amante de anime desde chiquito, y sí, justamente muchas cosas de las que dijiste me hicieron clic acá. Por un lado tristes, un lado nostálgicas, un lado de justamente invitarlos para que sí acepten lo que les gusta, disfrútenlo, vístanse como quieran acá. Y justamente, o sea, a mí el anime siempre me ha enseñado muchas cosas pues muy chidas, así como mencionas, ¿no? Desde un Seiya que se esforzaba por sus amigos y que salvaba el día dando lo mejor de sí, ¿no? Un Goku que entrenaba, comía, se divertía, como decía el maestro Rochi, ¿no? Hay que comer, hay que entrenar, hay que de todo, descansar hay y que la chingada. jugar, que es parte de... Te digo, hasta por ejemplo, ahorita que ya mencionamos los de Mob, y que justamente me gusta mucho porque la historia de Chihiro, que es el protagonista, pues te enseñan la madurez de él, porque prácticamente a lo largo de la serie empieza de un niño que no sabe ni quién es, por así decirlo, que pues prácticamente sus emociones lo dirigen. Entonces cada vez que pasa así los eventos donde tiene así como que sus despegos de poder, ¿no? Es porque hay emociones que él no sabe controlar, o que no conoce de su persona, y que lo hacen sentir inseguro, que lo hacen sentir débil, que lo hacen sentir rechazado y cosas así por el estilo. Y conforme avanza la serie, pues va conociendo amigos, va conociendo rivales, y su mentor que está ahí con él, a pesar de que es un estafador y todo el rollo, le da lecciones muy chidas, y le da al final la mejor lección, que es de que nunca se debe de arrepentir por ser quien es, ¿no? Entonces está genial, porque hay momentos donde crees que va a ser el típico cliché, como cuando llega con el equipo de gimnasia y que crees que lo van a hacer menos o algo así por el estilo, porque pues está bien flaquito y bien debilucho, ¿no? Y los del equipo de gimnasia de la prepa pues son acá unos gigantones bien mamadísimos. Y en vez de eso, a la escena siguiente ves que están con él corriendo, invitándolo para que le echen las ganas y ¡vamos, tú puedes, chico! Y al último son bien compotas. Que se está desmayando y casi van a cargarlo ahí para que termine. Sí. Te digo... Y por ejemplo, estaba buscando una frase que me gustaba mucho. Pero, por ejemplo, pues Chihiro tiene un poder bien cabrón de psíquico, ¿no? Entonces, por ejemplo, al final dice: el poder que tienes no define quién eres, sino lo que haces con él. Donde aprende a responsabilizarse y donde aprende también a respetar toda su persona. Entonces me hace bien chido esa parte. Si tienen la oportunidad, la verdad, véanlo, es un anime muy bonito. Sí, tiene un mensaje muy chido. Y está divertido, la neta, tiene un humor muy absurdo, pero te deja un mensaje muy fregón. Entonces, si no les gustan los gritos y todo ese rollo así, porque es muy común del anime, sobre todo en japonés, pues véanse un doblaje en español. A mí no me gusta, la neta, pero
Véanselos en español si tienen la oportunidad. Hay unos muy buenos, el de Dan Danza más chido en español. Sí, pues es que utiliza puros acá... Puras expresiones mexas, ¿no? Sí. Entonces, pues dense una oportunidad, disfrútenlo y agarren lo bueno y lo que no les guste, pues descártenlo. Siempre así. Entonces, viva el anime, perros. Los quiero. Meni, ¿con qué te gustaría ir cerrando? Mira, sí, yo sí estoy en desacuerdo con Alan. Si algo me gusta de Crunchy es que la mayoría de los animes van a estar en español. Odio con todo mi corazón verlos en japonés. O sea, la neta prefiero verlo en doblaje español. Es más, prefiero verlo en doblaje, coño, así. Joder, tío. Que verlo en japonés, pero bueno. Yo cerraría con esto. El anime me enseñó, que hay que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. ¿En el qué sentido? O sea, que siempre hay que esforzarnos por tratar de ser la mejor versión de nosotros, ¿no? Tratar de ser siempre eso y que nunca se mueran nuestros sueños, que siempre vayamos hasta lograr nuestras metas, así nos tome 20, 25, no sé cuántos años nos tomó el mendigo de H, pero así nos tome tantos años, pero llegar a ser campeones de la liga. Me enseñó que si tú lo deseas puedes volar, o sea, me enseñó que los sueños no son imposibles, me enseñó que las cosas no son inalcanzables, que si tú realmente deseas las cosas y te esfuerzas en lograrlo, pues puedes volar, puedes llegar alto, puedes llegar muy lejos. Me enseñó a no rendirme, o sea, me enseñó a que si ya estoy en las últimas y mis amigos gritan, vamos, ya tú puedes, tengo que levantarme y seguir hasta salvar a Saori. Me enseñó, el poder de la libertad, me enseñó el poder de la amistad y que tus nakamas son como que lo mejor que puede haber y no puedes traicionarlos y te van a apoyar en todos los momentos. Todos te van a traicionar en algún momento menos Zoro. Y nada que al final acá. Y nada que al final es el que lo termina traicionando, mano. Y se une a Imo. Me enseñó pues muchísimas cosas que yo creo que es lo bonito, ¿no? Del anime. De cada anime diferente nos va dando una enseñanza. Los malos a veces no son tan malos. Los sueños se cumplen. Las esperanzas están ahí. Puedes ser la persona más infravalorada, pero si te esfuerzas y haces... ¿Cuántos eran? 300 lagartijas, 300... 100 lagartijas, 100 lagartijas, 100 sentadillas y luego 10 kilómetros. Los 10 kilómetros es lo difícil. Si haces todo eso, pues vas a estar mamadísimo, aunque te vas a quedar pelón. Y como que todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que el anime sí nos va dejando ese mensaje de... Hay algo más, esfuérzate, Nunca dejes de soñar y sobre todo nunca dejes de imaginar. Yo creo que es lo bonito de esto y es lo bonito de que ahorita ya es más popular, que es más fácil acceder a él y que ya está en tu idioma madre. No tienes que aventarte lo de Toshiba, Toyota, Mitsubishi y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aprovechenlo, si tienen chance, pues yo creo que es mejor ver un anime que estar viendo a Peppa Pig o ese tipo de caricaturas hoy que pues, son pura basura y no nos enseñan nada, a algo que sí nos va a dejar algún mensaje de valor. Y pues yo creo que con eso cerraría, ¿no? Agradezco que haya crecido y siento que es muy bueno el que haya crecido porque puedes seguir transmitiendo esos mensajes a nuevas generaciones y puedes seguir transmitiendo esas ganas de soñar y de querer lograr lo que te propongas. Va. No dejes que tus niños sean berserk. Y pues bueno, yo cierro diciendo, tal vez el anime se volvió popular porque el mundo necesitaba volver a sentir. Necesitaba historias de amistad, de lucha, de sueños imposibles, de personas rotas intentando salir adelante. Y quizás por eso conecta, porque en el fondo todos queremos creer que incluso alguien imperfecto puede cambiar su destino. Así que la pregunta al final sería, ¿qué tanto de la persona que eres hoy fue inspirado por
por las historias que viste al crecer. Y con esto te dejamos. Que tengas bonito día. Hasta la próxima. Pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima Gran Pregunta. Mantén tu corazón ardiendo.